Esta presentación se intitula El pensamiento computacional en la simulación de sistemas físicos. El contenido de esta presentación se divide en los siguientes temas. 1. Introducción. 2. ¿Qué es la simulación? 3. Simulación de fenómenos físicos. 4. Aprender mediante hipótesis. 5. Crear simulaciones para desarrollar el pensamiento computacional. 6. Simulación de la transmisión del COVID-19. 7. Conclusión y finalmente las referencias. En la primera parte de esta presentación de los puntos 1 al 3, el objetivo es resaltar la relevancia que tiene la simulación por computadora para la resolución de problemas. La siguiente parte se enfoca en por qué la simulación por computadora es adecuada como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento computacional. La simulación por computadora es considerada por la comunidad científica como el tercer pilar de la ciencia, junto con la teoría y la experimentación clásica. Una de las principales razones se debe a que hay problemas o fenómenos que están compuestos por miles o millones de entidades que interactúan entre sí, donde resolver el problema mediante una solución analítica puede resultar muy complejo usando métodos matemáticos convencionales. Por ejemplo, en el fenómeno del tránsito vehicular, cientos de vehículos interactúan y comparten recursos. Una forma de estudiar dicho fenómeno es por medio de ecuaciones diferenciales de onda. Otra opción es modelar los atributos y comportamientos de cada vehículo para posteriormente ejecutar la simulación en una computadora y obtener indicadores del desempeño del tránsito. Otra razón de la utilización de simulaciones por computadora es que hay ciertos fenómenos que no pueden ser probados en un laboratorio o que son muy raros de que sucedan en la realidad. Por ejemplo, el estudio de cómo explota una estrella. En este tipo de problemas es adecuado realizar el análisis de una supernova por medio de simulaciones por computadora. ¿Qué es la simulación? La simulación por computadora es un modelo matemático que se ejecuta en una computadora a fin de probar hipótesis y predecir el comportamiento de un fenómeno físico o del mundo real. Inicialmente tenemos un fenómeno físico que deseamos investigar, en este caso la caída de una manzana que parte del reposo. Posteriormente se realiza un proceso de abstracción para obtener un modelo. Aquí se muestra el clásico modelo físico de la caída libre, donde la posición y de la manzana en un determinado tiempo t está dada por un medio multiplicado por la aceleración, donde el valor de la aceleración es la gravedad de la Tierra, y la multiplicación del tiempo al cuadrado. Finalmente, es necesario desarrollar un algoritmo que permita implementar el modelo en un lenguaje de programación, es decir, codificar un programa que pueda ejecutarse en una computadora para finalmente obtener la simulación del fenómeno y posteriormente evaluar resultados. A partir de este modelo, por ejemplo, conociendo la altura de la manzana, podemos predecir en qué momento la manzana toca el suelo. Además, cambiando el valor de la gravedad puede simularse la caída de la manzana en otros planetas. En consecuencia, más allá de las bondades que ofrece una computadora como medio de comunicación, entretenimiento o apoyo en el trabajo de oficina, las computadoras son un instrumento científico y de enseñanza porque nos permiten ejecutar simulaciones. La capacidad de procesamiento de las computadoras nos permite simular fenómenos compuestos por miles de entidades. Les mostraré dos simulaciones que desarrollé en la UNAM: el ascenso y descenso de pasajeros y el tránsito vehicular. El objetivo de la elaboración del simulador para el metro es evaluar distintas estrategias de ascenso y descenso de pasajeros para determinar la mejor estrategia de acuerdo con el tiempo que requieren completar la salida y entrada de los usuarios. Específicamente se simularon dos estrategias: ascenso y descenso desordenado y ascenso y descenso con líneas guía. El ascenso y descenso desordenado consiste en que una vez la puerta del vagón se abre, los usuarios intentan entrar y salir al mismo tiempo. Para lograr una simulación que represente adecuadamente el fenómeno real, se recolectaron datos en campo del tiempo que transcurrió para que los usuarios completaran la entrada y la salida desordenada. Entonces, se propuso evaluar el tiempo transcurrido mediante simulaciones aplicando la estrategia que utiliza líneas guía. Esta estrategia indica al usuario dónde debe colocarse para ingresar al vagón. La idea básica es que los usuarios que están dentro del vagón primero salgan sin ser obstruidos y posteriormente
los usuarios que esperan fuera del vagón entren. En el video se muestra la interfaz gráfica del simulador, donde se simulan las dos estrategias previamente dichas. El vagón y el pasillo del andén son representados mediante líneas naranjas. Los cuadros blancos representan las personas dentro del vagón que desean salir, y los cuadros de color azul representan las personas que esperan en la plataforma y desean entrar. El comportamiento de los usuarios fue modelado utilizando el modelo de fuerzas sociales, que ha sido utilizado para simular el movimiento de personas en pasillos de centros comerciales, parques de diversiones o estaciones del metro. En la parte de abajo se muestra el primer método, de ascenso y descenso desordenado. Como pudieron observar, hay obstrucciones entre los pasajeros. El tiempo necesario para que se complete el ascenso y descenso desordenado es de aproximadamente 16 segundos. En la parte superior se muestra lo que sucede aplicando la estrategia de líneas guía, donde antes de entrar se permite salir. Como pudieron observar, hay menor obstrucción entre los pasajeros y por lo tanto, el tiempo requerido para realizar el proceso de ascenso y descenso se reduce a 8 segundos. Con base en los resultados obtenidos en la simulación, la estrategia líneas guías se aplicó en algunas líneas del metro de la Ciudad de México a partir del 2017. Continúa implementándose y los beneficios más relevantes que se han obtenido son los siguientes: reducción del tiempo de ascenso y descenso de pasajeros, aumento en la frecuencia de arribo de los trenes y la reducción de robos y de acosos. La siguiente simulación que les presentaré es acerca del tránsito vehicular y de la coordinación de semáforos para incrementar el flujo vehicular. El método de coordinación de semáforos que normalmente se aplica en México es el de la ola verde. El funcionamiento de la ola verde consiste en asignar los tiempos que duran las luces de los semáforos en verde o rojo. El problema con este método, por un lado, es que en densidades bajas, del 0 al 30%, la intersección permanece ociosa porque los vehículos esperan que el semáforo conceda el paso. Por otro lado, en densidades altas, del 70 y 100%, ocurren interferencias porque las colas de vehículos invaden otras intersecciones. En cualquiera de los dos casos, los vehículos permanecen detenidos, lo que provoca pérdida de tiempo de los usuarios y una mayor emisión de contaminantes. Otro método que puede aplicarse es el de los semáforos autoorganizantes. El método de semáforos autoorganizantes se adapta a las condiciones del tránsito. Cada semáforo concede la preferencia a la calle con mayor cantidad de vehículos y con mayor tiempo esperando detrás de una luz roja. Los semáforos autoorganizantes tienen sensores que permiten adquirir datos de su entorno. Como pueden observar, el flujo vehicular se incrementa. Los resultados obtenidos en simulaciones aplicando el método de semáforos autoorganizantes son los siguientes. El flujo de vehículos es mayor que el de la ola verde. Los tiempos de espera de los vehículos es menor que el de la ola verde. Entonces, podemos afirmar que la simulación es una herramienta fundamental que contribuye a resolver los retos presentes y futuros a nivel nacional o mundial. Otra aportación muy interesante de la simulación por computadora es que también es una buena alternativa educativa porque la investigación de una hipótesis por medio de simulaciones es un método para la enseñanza y el aprendizaje. La idea de la utilización de las simulaciones como una herramienta educativa consiste en sumergir a los estudiantes en la aplicación del método científico, donde el estudiante seleccionará un fenómeno de su interés, por ejemplo, la manera en que las hormigas recolectan su comida. El estudiante deberá observar dicho fenómeno, hacerse preguntas acerca de él, proponer una hipótesis, elaborar una simulación por computadora que le permita experimentar y probar su hipótesis, llegar a una conclusión y reportar sus resultados. El objetivo es que el estudiante promueva su aprendizaje a través de preguntas de su interés,
desarrolle la capacidad de autocuestionarse en sus decisiones y sea creador de su conocimiento. Una vez el estudiante seleccione el fenómeno de su interés y proponga una hipótesis, entonces deberá desarrollar un simulador del fenómeno. Las etapas que el estudiante aplicará son las siguientes. 1. Formulación del problema. 2. Formulación del modelo. 3. Implementación. 4. Experimentación. 5. Interpretación. Básicamente la intención es que el estudiante creará un mundo virtual porque es un excelente conducto por el cual el estudiante ejercitará los conceptos clave del pensamiento computacional, como lo son la abstracción, la descomposición de problemas, el pensamiento algorítmico y el análisis de la información. La etapa número 1 es la formulación del problema. Es la etapa donde se realizará la descripción del fenómeno a investigar y definición de entradas y salidas. Por ejemplo, en el caso de la manzana cayendo, el fenómeno puede describirse como el movimiento de la manzana en dirección hacia el suelo, bajo la acción exclusiva de la gravedad de la Tierra. La entrada es el tiempo t y la salida es la posición y de la manzana en el tiempo t. La etapa número 2 es la formulación del modelo. Es la etapa donde se realiza la abstracción de las entidades relevantes del sistema y se abstraen también sus atributos y comportamientos. En el caso de la manzana cayendo, el modelo está determinado por la ecuación clásica de la caída libre. La entidad principal es la manzana, y sus atributos pertinentes para considerar son la posición, la velocidad, el tiempo y el valor de la gravedad. La etapa número 3 es la implementación. Es la etapa donde se realiza la elaboración de los algoritmos que son ejecutados en un lenguaje de programación. En el caso de la manzana cayendo, el algoritmo consiste en aplicar la ecuación de la caída libre en cada paso de tiempo para obtener la posición de la manzana. Posteriormente, el estudiante implementará los algoritmos en un lenguaje de programación como Scratch. La etapa número 4 es la experimentación. En esta etapa es donde se realiza la ejecución de la simulación y la obtención de información. En el caso de la manzana cayendo, al ejecutar la simulación, el estudiante puede obtener una tabla que relacione el tiempo y la posición de la manzana. La etapa número 5 es la interpretación. En esta etapa es donde se realiza la extracción de conocimiento de la información. En el caso de la manzana cayendo, el estudiante, por ejemplo, puede predecir en qué momento la manzana golpea el suelo. Ahora les mostraré un breve ejemplo de la creación de una simulación que un estudiante puede desarrollar. Supongamos que un estudiante selecciona el fenómeno de transmisión del COVID-19 y la hipótesis que formulo es la siguiente. Hipótesis: permanecer en casa reduce la rapidez con la que se propaga la transmisión del COVID-19. Entonces, el primer paso es la formulación del problema. El estudiante se preguntaría: ¿cómo describirías el fenómeno que deseas simular? Una posible descripción es la siguiente. La simulación consistirá en situar 99 individuos saludables y un individuo enfermo en un escenario rectangular. Los individuos se desplazarán o no en el escenario. Si un individuo saludable es tocado por una persona enferma, entonces el individuo saludable pasa al estado de enfermo. El resultado que desea obtener es el tiempo transcurrido cuando todos los individuos están enfermos. En un primer experimento las personas se moverán y en un segundo experimento no se moverán. El siguiente paso es la formulación del modelo, donde el estudiante se preguntará: ¿qué entidades son esenciales para representar el proceso de transmisión del COVID-19? ¿Qué atributos y comportamiento tienen las entidades? Después de cierto proceso de abstracción, puede concluir que las entidades que conforman el fenómeno son personas y que sus atributos son posición, orientación, rapidez y el estado de salud, ya sea saludable o enfermo, y que su comportamiento básicamente es el caminar por el escenario. Finalmente, el estudiante tendrá una abstracción del fenómeno real. La representación de cada individuo puede hacerse con un círculo. Un círculo verde representa un individuo saludable y un círculo rojo un individuo enfermo. Cada individuo tendrá los atributos de posición, velocidad, orientación y podrá o no desplazarse dentro del escenario rectangular. Posteriormente, para implementar el modelo habrá que desarrollar un algoritmo. Entonces el estudiante se preguntará: ¿qué pasos o conjunto de instrucciones sigue cada individuo en el proceso? El estudiante desarrollaría un breve algoritmo como el siguiente. Para cada individuo,
1. Situarlo en una posición aleatoria del escenario. 2. Orientarlo en una dirección aleatoria. 3. Desplazarlo con una determinada rapidez. 4. Si toca un borde del escenario, entonces dirigirlo con una orientación que lo mantenga dentro del escenario. 5. Si es un individuo enfermo, entonces 5A. Si toca un individuo saludable, el individuo saludable cambia el estado enfermo. 6. Repetir el paso 3. De manera que el algoritmo va a estarse ejecutando continuamente, desde el paso 3 hasta el paso 6. Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con lenguajes de programación orientados a desarrollar simulaciones o juegos como el lenguaje Scratch. Algunas ventajas de usar lenguajes de programación académicos como Scratch son que no son necesario aprender instrucciones complicadas, como en el caso por ejemplo de C o C++, de manera que el programador puede concentrarse únicamente en lo que es la lógica del problema, y también el incorporar imágenes, animaciones o sonidos es simple, en comparación con lenguajes, digamos, profesionales. Entonces vamos a experimentar con dos escenarios. El primero es donde la movilidad de los individuos es total, y el segundo es donde todos los individuos, excepto el individuo contagiado, permanecen en su sitio. Entonces voy a ejecutar la primera simulación. Como pudieron darse cuenta, para el primer experimento la propagación del virus en todas las personas tomó un tiempo de 619 segundos. Ahora ejecutaré el segundo experimento, donde los individuos permanecen en su sitio. El tiempo transcurrido para que todos los individuos se contagiaran fue de 12.103 segundos. Desde luego este es un modelo muy simplificado del fenómeno de quedarse en casa, pero para propósitos académicos es conveniente. Finalmente pasamos a la etapa de interpretación de los resultados de la simulación. Como podemos ver en la gráfica, la diferencia en el tiempo de propagación de la transmisión es notable. Cuando las personas permanecieron en su sitio, el tiempo que transcurrió para que todos se contagiaran fue más de 1900% en comparación con la movilidad total. De manera que la hipótesis del estudiante puede respaldarse con estos resultados. Como conclusión de esta presentación y la idea esencial que deseo transmitir, es que la elaboración de hipótesis y experimentación con simulaciones por computadora es un método adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. La elaboración de simulaciones por computadora contribuye al desarrollo del pensamiento computacional, porque permite ejercitar la abstracción, la descomposición de problemas, el pensamiento algorítmico y el análisis de la información. Las referencias que utilicé son básicamente las que aquí presento. Eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.